Me da pena solo los dibujitos que tenía. Yo creo que vale la pena las transparencias a veces. Bueno, quiero empezar primero hablando un poco de algo que mencioné muy al pasar en su momento, hace un tiempo, probablemente haya pasado así como algo como el viento y no quedó en la memoria porque lo dije que iba a pasar, pero ahora creo que voy a dedicar un poquito de tiempo a hablar de una operación muy importante de funciones que es el producto de convolución. Yo quiero que dediquemos un rato a hablar del producto de convolución, tratar de entender por qué es relevante eso. Después, si ven, no voy a proyectar mis dibujitos, ustedes tienen acceso, están subidos al campo, pueden mirar los dibujitos del producto de convolución, qué es lo que hacen. Lo vamos a discutir, qué es lo que es el efecto. ¿Y por qué eso es importante? Vamos a ver cómo se comporta eso con la transformada de Fourier y tratando de entender qué dice la transformada de Fourier sobre el producto de convolución y entender, en ser posible, por qué eso es útil en aplicaciones prácticas. ¿Está bien? Bueno, entonces empecemos con la definición de lo que se llama el producto de convolución. Vamos a empezar entonces con una idea muy básica y vamos a llegar a la definición. Yo podría hacer una clase más matemática como está en los libros, que es decir, se define el producto de convolución y les pongo una fórmula y después tratamos de entender con qué se come. Pero en vez de hacer eso, prefiero que tratar de que lleguemos a la fórmula nosotros, entendiendo el problema en cuestión. ¿Qué es lo que queremos resolver? Entonces, este es un problema muy de procesamiento de señales. Yo creo que el origen no estuvo ahí, está justo ahí, pero es un problema muy de procesamiento de señales. Creo que es el uso más importante del producto de convolución en este momento. Entonces, supongamos que yo tengo una señal. Acá tengo un intervalo temporal t y recibo la señal, pero al recibir esa señal hay interferencia en la transmisión. Hay interferencia. Entonces, cuando recibo una señal con cierta interferencia, mi señal va a ir de una manera muy irregular. Entonces, mi señal a la cual tiene una cierta interferencia. Entonces, yo recibo esto, veo mi señal y lo único que veo es ruido. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hago yo para eliminar el ruido y entender cuál es la señal que estaba subyacente ahí? ¿Sí? Esa es la pregunta. Yo recibo una señal, mi señal tuvo interferencia, veo ruido, pero digo, ahí está metido adentro la señal de verdad. Yo tendría que poder separar lo que es el ruido de lo que es la señal. ¿Se entiende el problema? Este es un problema extremadamente complejo, y no hay una respuesta satisfactoria para todos los casos. Si uno pudiera hacer esto siempre, entonces la verdad que haría mucha plata. Esto no se puede hacer siempre, se puede hacer bajo ciertas hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis siempre que está dando vueltas, por ejemplo, una hipótesis posible es que el ruido es chico, que no es un ruido muy grande. Porque si no, ¿cómo distingo yo algo que es el ruido de lo que es esencial? Si el ruido no es algo chico, bueno, no sé qué hacer, porque no superpongo dos imágenes, puedo superponer dos señales, quedan de ver los dos buenos, y cómo sé cuál es la que genera el ruido y cuál es la de verdad. No tengo forma de separarlo. ¿Alguna hipótesis con el ruido hay que hacer? En general, la mayoría de los métodos de lo que van a asumir, por ejemplo, es que el ruido tiene alguna distribución estadística, para los que han visto algo de probabilidad, que es un ruido gaussiano, que tiene media cero, que tiene una varianza pequeña. Uno va a hacer algunas hipótesis estadísticas sobre el ruido, o que el ruido es chico, o algo hay que suponer. Entonces, lo que nosotros vamos a suponer es que de alguna manera el ruido es una perturbación que se va agregando pequeña sobre mi señal que viene dada. Entonces yo miro esto y lo que voy a imaginar más o menos, yo esperaría que mi señal debería ser algo que haga más o menos así.
se alcanza a ver, voy a hacerlo un poco más fuerte. Algo así debería ser mi señal de verdad. Tiene que seguir como el trend general de lo que recibo, pero no tiene que estar, no va a estar persiguiendo todas esas tremendas oscilaciones. Todas esas oscilaciones son producto del ruido. ¿Se entiende hasta ahora? Esta es una idea general. Uno hace ciertas suposiciones y en función de eso diseña algún método de eliminación de ruido. ¿Está bien? Después esos métodos los testea en casos concretos y ve funciona o no funciona. Eso no hay mucho misterio. No hay mucho más para hacer. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es la curva amarilla de verdad? La mejor curva amarilla posible que yo puedo agarrar, dado que tengo ese ruido. Entonces, aquí es donde digo yo las hipótesis que uno va a hacer con el ruido. Entonces, si mi hipótesis es que el ruido esencialmente tiene la misma probabilidad de, a mi señal amarilla, pegar una patada para arriba que pegar una patada para abajo, más o menos va a generar oscilaciones tanto para arriba como para abajo. ¿Está bien? Eso quiere decir que en promedio esas subidas y bajadas se tienen que cancelar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si acá, quiere decir, ¿por qué mi curva es más o menos así? Porque digo, si acá le pego para abajo, después le pega para arriba. Si le pega para abajo, le pega para arriba. Y todas esas subidas y bajadas tienen que dar promedio cero. ¿Sí? Eso es que el valor esperado del ruido es cero en lenguajes de probabilidad. Tiene que tener esperanza cero ese ruido. ¿Me siguen? Díganme las dudas, si hay dudas, díganme. Entonces, ¿cómo hago yo para ver que en promedio tiene que ser cero ese ruido? Que en promedio tiene que compensarse. Una manera es, por ejemplo, yo agarro acá un instante T sub 0. Y yo quiero ver entonces cuál es el valor que debería tener la señal amarilla en el tiempo T0. Y yo lo que recibí es la roja. Si yo evalúo la señal roja en T0, me da este punto que está acá arriba. Bien lejano al valor que yo quiero. ¿Sí? Entonces yo no tengo que evaluar, yo tengo que ver que ese valor que estoy recibiendo en realidad fue producto de mi señal que venía, más ruido que estuvo agregado por ahí. ¿Y qué hipótesis estoy haciendo del ruido? Que el ruido de alguna manera se está promediando. Si acá me subió para arriba, después me subió para abajo. Entonces, ¿qué es lo que resulta razonable como primera aproximación a esto? Es hacer lo siguiente. Voy a tomar yo una ventana. Una ventana de tamaño, bueno, 2 épsilon. Sería épsilon para un costado y épsilon para otro costado. Este que está acá, en realidad ese épsilon es T0 más épsilon y este es T0 menos épsilon. Y la longitud de esta es épsilon. Tomo una ventanita y digo, bueno, en esta ventanita, como mi hipótesis sobre el ruido es que cuando pega para arriba, después pega para abajo, va pegando para arriba y para abajo de manera más o menos aleatoria, pero se compensa. Entonces yo promedio todo eso el ruido tiene que desaparecer. ¿Sí? Entonces, a la señal la vamos a llamar F, esa es la señal que yo recibí, F. Y lo que voy a hacer yo es, a partir de la señal que yo recibo, ruidosa F, y esta ventanita épsilon, yo me voy a construir una nueva señal. ¿Sí? Entonces, que espero sea la amarilla, espero sea la correcta, pero es una cosa optimista, una esperanza, espero que esto resulte. Con nada más que un optimismo medio ilógico, irracional. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo voy a conseguir? Como el ruido a veces va para arriba y abajo y a veces va para abajo, pero va para arriba o para abajo con la misma probabilidad, si yo promedio todos esos, el ruido debería anularse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a conseguir mi F épsilon?
en T0. ¿Cuánto va a ser el valor de f epsilon en T0? La señal roja la voy a promediar en la ventanita. Entonces voy a integrar entre T0 menos epsilon y T0 más epsilon dividido por el tamaño de la ventanita y promedio la señal f de x de x. ¿Está bien? Entonces yo tomé una ventanita y no me interesa el valor de f en ese punto porque está afectado por el ruido. Pero la hipótesis que yo estoy asumiendo es que si yo promedio en una ventana, entonces todo ese ruido se tiene que ir compensando. Entonces en promedio desaparece, en promedio no hay ruido. Es una hipótesis, pero no todo ruido verifica esto. A veces hay ruidos que tienen lo que se llama una deriva, que el ruido tiene una tendencia a siempre darle más. Entonces ahí esta hipótesis no va a estar mal. ¿Está bien? A veces si tengo información sobre el ruido puedo hacer algo mejor, ¿sí? Sí, pero bueno, esto es como que en cada ventanita que voy poniendo, después vamos a ver cómo mejoramos esto. Pero porque la idea no es quedar con esta es una primera idea, vamos a ver después cómo la mejoramos hasta llegar a lo que es el producto de convolución. Y después cómo llegamos a diseñar un filtro de señal en frecuencias. ¿Está bien? Cómo interpretamos en frecuencias, que en realidad hoy lo que se usa, no se usan estos métodos basados en esta idea, pero por eso quiero empezar con esto. Y son filtros, llaman filtros pasabanda, hay un montón de sistemas de filtros que hoy ya lo tiene metido el Python o cualquier lenguaje de programación tiene los filtros metidos ahí, que tienes una librería de filtros a la señal, la filtrás, probás con los métodos y ya. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo esencialmente variantes de esto. ¿Sí? Pero por eso me interesa que veamos primero la parte en variables físicas y después que entendamos qué hace esto en variables de frecuencia. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces esto es una regularización de mi señal, porque a mi señal que está ahí le estoy reemplazando el valor de un punto por el promedio en un entorno de punto. Y esta regularización, esto es importante, la regularización para que sea buena, para tener una buena regularización, lo que uno quiere es que la regularización no esté tampoco extremadamente lejos de la señal original. Vos querrías eventualmente de esta regularización recuperar la señal original. ¿Qué sería eso? Bueno, si yo a f epsilon en T0 tomo el límite cuando epsilon tiende a 0, yo quiero recuperar la señal ruidosa. Entonces ahí quiero volver a lo que tenía. Pero eso no te va a pasar. O sea, si el ruido tiene una amplitud así, y si tomás de esto más chico, va a ser el ruido solo. No. Esto lo podés probar. Esto es bastante fácil en este caso probar. Esto va a coincidir con f en T0 en todos los puntos de continuidad de f. F es la que tiene ruido, la que no. F es la roja, la que tiene ruido. No, lo vas a recuperar. Justamente la F amarilla la vas a conseguir con F epsilon para algún epsilon que no sabes cuál es. ¿Está bien? Entonces vas a ir probando para distintos valores de epsilon a ver cuál te da. Ahora vamos a ver hacer algo mejor que esto. ¿Está bien? Pero al principio lo que vos querés es un test que tenés que ponerle a tu regularización de la señal, esto se llama el proceso de regularización. Porque la f epsilon va a ser mejor que la f, porque va a tener sus oscilaciones más moderadas. ¿Está bien? Pero la hipótesis de que el ruido tiene promedio cero no es suficiente. O sea, capaz que encontrás un epsilon para un T0, pero para distintos T0 va a tener distintas soluciones. Es cierto. Es cierto. En media va a ser esto. ¿Está bien? Esta convergencia, en principio, lo que va a tener es en los puntos de continuidad. En si f es continua en T0. Este es un teorema muy fácil de demostrar. Hay que usar solamente la continuidad. Ustedes a esta integral le restan
f en t0, mete la f dentro del integral, es una continuidad, una puntita, es una demostración. De todos los ejercicios que hicieron en análisis avanzado, este debe ser uno de los más fáciles. Si agarra cualquier ejercicio de la guía de análisis avanzado de continuidad, uno de los ejercicios más fáciles es probar esto. Un ejercicio un poquito más difícil, un poco más difícil, es probar que f epsilon tiende a f, cuando epsilon tiende a 0, en media cuadrática. En media cuadrática. Es un ejercicio, este sí es un ejercicio un poco más difícil. El ejercicio de continuidad, de los puntos de continuidad, realmente es muy fácil, es muy simple. Les aseguro que es el ejercicio más fácil de todos los ejercicios de la práctica de continuidad que hicieron en análisis avanzado. Es usar la definición y sale. Este ejercicio es un poco más difícil. Tampoco es tremendamente complejo, pero es un ejercicio un poco más difícil. De todas maneras, no me preocupo de hacer la demostración porque esto no me interesa, no lo vamos a usar. Solamente les digo que hay no solamente converge puntualmente, sino hay una noción de convergencia global, converge globalmente a la señal original. Esto me está diciendo una cosa. Si yo quiero eliminar el ruido, no me conviene tomar epsilon muy chiquitito, porque si tomo epsilon muy chiquitito, veo lo mismo que tenía originalmente. Entonces, el valor óptimo de epsilon no va a ser 0.0001. Tampoco tomar epsilon igual a 10, ¿no? Hay que tomar epsilon chico, pero no extremadamente, no pasarse de mango. Si lo tomo epsilon muy chiquitito, no hice nada. ¿Está bien? Ahora vamos a tratar de entender esto con un poco más de detalle. Entonces quiero a esto escribirlo de otra manera. Bueno, si yo estoy haciendo 1 sobre 2 epsilon por la integral entre P0 menos epsilon y P0 más epsilon, f de x. Una forma interesante siempre de escribir esto es, en vez de limitar el dominio de integración, integrar en todo el dominio, ¿sí? Pero truncar la región con una función indicadora. Entonces, esto lo podemos escribir como 1 sobre 2 epsilon por integrar en todo R de f de x por la función indicadora del intervalo t0 menos epsilon. t0 más epsilon, el valor de x diferencial de x. ¿Hasta acá me están siguiendo? Esto es algo bastante común y en general es mucho más cómodo. Es mejor que limitar la región de integración, integrar en todos lados, pero meter una indicadora. Y lo segundo que voy a hacer es observar que tampoco es bueno esto. No es bueno que la región de la integradora dependa del T0. Es conveniente que la región de la indicadora sea un dominio fijo, una región fija, ¿sí? Y que esto que depende del T0, voy corriendo a la región, eso pase acá dentro de la variable. Entonces voy a mostrarles esta cuenta, es que la indicadora del T0 menos epsilon, T0 más epsilon, evaluado en x, esto es lo mismo que la indicadora del menos epsilon epsilon, evaluada en x menos T0. Porque es lo mismo decir que x está en este intervalo a que la diferencia esté en este. Eso lo sabemos desde el análisis 1 cuando estudiábamos continuidad, ¿no? ¿Sí? Entonces con esto lo que ganamos es que esta indicadora depende solo de este parámetro epsilon, pero no del punto T0. El punto T0 está puesto ahí.
todavía algo un poquito más, que es, en vez de que esté entre menos epsilon y epsilon, quiero fijar también el intervalo, que no dependa de epsilon. Entonces, para decir que algo está entre menos epsilon y epsilon, es lo mismo que si yo a eso lo divido por epsilon, decir que está entre menos 1 y 1. Entonces, esto es lo mismo que tener la indicadora de menos 1 a 1 evaluado en x menos 3,0 dividido epsilon. Ahora tengo mi región está fija. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, aparte tengo este 1 sobre 2 epsilon acá adelante. Entonces yo voy a escribir de vuelta, reescribir que 1 sobre 2 veces epsilon por indicadora del conjunto T0 menos epsilon, T0 más epsilon, evaluado en X, lo puedo escribir como 1 sobre epsilon por 1 medio por la indicadora de menos 1 a 1 evaluado en x menos t0 por 2. Sobre epsilon. Parece medio caprichoso esto que estoy haciendo, ¿no? Espero que tenga sentido en 2 minutos, menos, 30 segundos. ¿Por qué escribí esto? Acá le voy a todos los que hicieron prueba, esto tiene que empezar a despertar algunas conexiones neuronales que hicieron en esa materia. ¿Sí? Era una sinapsis que hicieron prueba, después desapareció, pero ahora tiene que volver a aparecer. ¿Qué es esto que está acá? Un medio por indicadora del menos 1 a 1. Una densidad de probabilidad uniforme. ¿Está bien? Esa es la densidad uniforme del menos 1 a 1. Eso me está diciendo que, bueno, ¿está bien? Entonces, a esta la voy a llamar, vamos a llamar phi, a un medio por indicadora del menos 1 a 1. Esta es la función indicadora del menos 1 a 1. ¿Por qué es una densidad de probabilidad? Para todos los que no hicieron prueba, yo les cuento esto. ¿Qué es una densidad de probabilidad? Vamos a hacer un crash course en probability theory. ¿Qué es una densidad de probabilidad? Ustedes vieron prueba discreta, un poco de prueba discreta en álgebra 1. ¿Está bien? Cuando ustedes tienen álgebra 1, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, porque esto va a ser importante para que me puedan seguir en lo que sigue. Lo que ustedes vieron en álgebra 1 es, si yo tengo un montón de puntitos discretos, y yo quiero saber, por ejemplo, los puntitos discretos podrían ser, tiro un dado, tengo 6 posibilidades. En ese caso, ¿qué probabilidad tiene cada uno de los 6 eventos? Un sexto. Porque son todos X probables. Entonces, cada uno de esos 6 eventos tiene probabilidad un sexto. Entonces, a cada puntito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo le asigno un numerito, que es la probabilidad de ese puntito, que es un sexto. ¿Estamos de acuerdo? No todo evento es X probable. Por ejemplo, si yo ahora tiro 2 dados, ¿sí? Si tiro 2 dados, ¿cuáles son todos los eventos que pueden ocurrir? De 2 a 12. ¿Son X probables? Es más probable el 7. El 7 es más probable. ¿Sí? ¿Está bien? No son todos. Todo el mundo ha jugado a la general alguna vez, o ha jugado, tirado dados, jugado el, ¿cómo se dice? Al backgammon. ¿Juegan al backgammon? ¿Alguna vez jugaron al backgammon?
Ahí tiran 2 dados y saben que sacar un doble es mucho más difícil que sacar el 7, es el que más sale. O jugaron, no sé si jugaron al casino, a tirar dados al casino. El 7 es muy probable, el 12 es muy difícil, porque ¿qué necesito yo para sacar un 2? 1, hay una sola chance. ¿Sí? ¿Qué necesito para sacar 3? 1, 2 o 2, 1. 3, 0 no puede ser, ¿no? 1, 2 o 2, 1, tengo 2 chances. Para sacar 4, 1, 3, 3, 1 y 2, 2. Tengo 3 chances. ¿Se entiende? El que tiene más es 7, después es simétrico. Es simétrico. Pero en general, típicamente uno tiene una cantidad de eventos finitos y a cada evento tiene asignada una probabilidad. Esta es P1, esta es P2, esta es P1. Entonces, ¿cuánta es la probabilidad de que salga este número? PK. Entonces, cuando tenemos eventos discretos, uno tiene una función de probabilidad que dice a cada función, cada punto, cada resultado, qué probabilidad tiene. Ahora, cuando tenemos una cantidad continua de eventos posibles, que es, por ejemplo, ¿cuánto medimos? ¿Cuánto mido? Entonces, si yo me mido con precisión infinita, no hay 2 personas en la Tierra que midan lo mismo. ¿Está bien? Porque es un no numerable. Uno redondea, si redondeamos a centímetros, está bien, vamos a tener 2 personas que midan lo mismo con centímetros, pero si seguimos midiendo a milímetros, 10 milímetros, 100 milímetros, vamos al continuo, no hay 2 personas en la Tierra que midan lo mismo. Y probablemente cada uno de nosotros no midamos lo mismo 2 días seguidos. Porque ahí dice que uno duerme mal, que esté un poco más así, la medición tampoco, ¿no? Uno puede ser el día que está más estirado. Entonces, cuando a vos te dicen cuál es la probabilidad de medir este número real, exacto, precisión exacta, es 0. Y eso ocurre para todas las medidas. Entonces, la noción de la probabilidad de un evento no tiene ningún sentido matemático, ni tampoco en el mundo físico. Uno no le interesa la probabilidad de una medición. Eso no va a ocurrir nunca. Aparte de que obtener una medición con precisión infinita es imposible. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Lo que uno busca tener, lo que caracteriza es lo que se llama una densidad de probabilidad. ¿Qué es una densidad de probabilidad? Es una función, la phi, que lo que me dice es, me permite medir la probabilidad de ocurrir un evento, esta densidad. ¿Qué es? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo medí algo, X, esté entre A y B? Esto es lo que uno hace cuando mide la altura. Cuando a mí me miden y me dicen, yo que mido 1,78, me dicen, bueno, me dicen 1,78, no quiere decir que mido 1,78, quiero decir que estoy entre 1,77 y 1,79 más o menos con el error. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad de que agarrando una persona al azar mida entre 1,77 y 1,79. Uno toma un intervalo, que es el intervalo que tiene el error del instrumento de medición que estamos tomando. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Es la integral entre A y B de la densidad de probabilidad. ¿Está bien? Esta X no es esta X. Esta X es lo que se llama la variable aleatoria, lo que mido. Es la altura. Agarré a una persona, lo medí, el resultado de esa medición lo llamo X. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo, agarrando a una persona random, mida entre A y B? Si yo sé cuál es la densidad de probabilidad, o es la distribución de esta variable aleatoria, entonces yo integro la densidad y meto la probabilidad. Eso es básicamente lo que son las funciones de probabilidad, la densidad de probabilidad, y por eso cuando uno trabaja con cosas continuas hay que trabajar con densidad de probabilidad y no con función de probabilidad. ¿Sí? Eso es. El siguiente, cuando ustedes leen esto, quiere decir 2 cosas. Uno es un archivo en formato PDF y otro es una función de densidad de probabilidad en inglés, Probability Density Function. PDF es Probability Density Function.
que quiere decir que esta función que me dice cuál es la probabilidad de... Lo que uno estudia en prueba es, bueno, ¿quiénes son las posibilidades más habituales, las funciones más habituales que aparecen cuando yo quiero mirar una distribución de probabilidad, una densidad de probabilidad? Y uno caracteriza y ve que hay ciertas densidades de probabilidades que aparecen mucho. Entonces, ¿qué sería la probabilidad uniforme? La densidad de probabilidad uniforme. Esto quiere decir que es una densidad de probabilidad que yo sé que la medición va a tener un rango. Por ejemplo, si voy a medir alturas, yo sé que ningún adulto que no tenga algún problema genético o algo, mide, no sé, entre 1,40 y 2,20 o 2,30. Ahí está todo. Entonces, fuera de eso, la probabilidad es cero, ya trunqué. Y si fuera equiprobable tener la misma cantidad de personas en todas esas alturas, entonces quiere decir que no importa qué intervalo vos tomes ahí, dentro de ese rango, si la probabilidad de estar en un rango solo depende de la amplitud del rango, no depende de en dónde está ubicado ese rango. ¿Se entiende eso? Esa es la densidad uniforme. Esta es la densidad uniforme. Esto me dice, no importa qué rango vos tomes, siempre que estés dentro del intervalo menos 1, 1, cuando integres esto te da lo mismo, solo depende del intervalito. ¿Se entiende eso? Con las alturas, sabemos que no es así, no es uniforme. Hay muy poquitos que son muy bajitos, muy poquitos que son muy altos y una gran mayoría que se acumula en las estaturas intermedias. Entonces hay un perfil que es medio así. Esa es una densidad de probabilidad gaussiana, eso es ser gaussiano. ¿Me siguen hasta acá? Casi todo, hay un motivo por el cual casi todo, cuando yo hago muchas cosas, empiezan a acumular y me da una gaussiana. Cuando yo corrijo los exámenes, que me falta un poquitito y ya termino, veo que hay una gaussiana. Hay muy poquitos que les va muy mal, muy poquitos que sacan 10, y hay una enorme mayoría que está por el medio con algún tipo de distribución. ¿Está bien? Eso ocurre siempre. Cuando hay muchas, mientras más tengas, ahora tengo 80 exámenes, eso es un número grande, entonces ya ahí se ve la ley gaussiana. ¿Okay? Cuando son poquitos no, pero cuando son grandes, eso es un teorema. Que van a probar, los que hicieron prueba lo vieron, los que no hicieron prueba lo van a ver. ¿Cómo se llama los que hicieron prueba ese teorema? Teorema central del límite, que si vos tomás un montón de muestras independientes e igual distribuidas, entonces al final se termina apareciendo como una gaussiana. Bueno, teorema central del límite, eso es el teorema matemático, que dice por qué cuando vemos esos experimentos repetidos se distribuyen como una campanita. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto escribimos así. ¿Preguntas hasta acá? Volvemos a nuestra convolución. Entonces tenía mi señal, la regularizo de esta manera. Cuando regularizo de esta manera, reescribiendo un poco las cosas, me aparece mágicamente esto que está acá, que es la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad, que es la probabilidad uniforme. ¿Por qué aparece la probabilidad uniforme? Porque cuando yo originalmente mi señal la promedié en un intervalito, yo hice un promedio donde todos pesaban igual, ¿no? Sumé y dividí por epsilon, ¿está bien? Integré y dividí por epsilon, dividí por el total que estaba tomando. Entonces los pesé a todos iguales en ese promedio. Como los pesé a todos iguales en ese promedio, la función de densidad que me aparece es la uniforme. No es casualidad. ¿Está bien? Entonces, observen una cosa más ahora, que con esta notación, esto que está acá, 1 me queda 1 sobre epsilon por phi en x menos t0 dividido epsilon. Esto lo llamo phi, esto lo escribo de esta manera. Bueno, a esta función la vamos a llamar phi sub epsilon en x menos t0.
¿Estamos hasta acá? Bueno. Entonces, cuando volvemos a la integral, yo tengo que mi f epsilon en t0 era 1 sobre 2 epsilon por la integral entre t0 menos epsilon y t0 más epsilon de f de x de x. Lo terminamos escribiendo como la integral en todo R de f de x por esta phi epsilon en x menos t0. Esta fue la reescritura que hicimos nosotros reordenando los términos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros elegimos otra densidad de probabilidad? ¿Por qué elegimos la uniforme? Claro, pero ¿era la mejor elección posible? En nuestra elección, voy a tapar un poco esto que está acá con dibujitos. En nuestra elección, yo lo que hice fue, para representar el valor de acá, dije, le doy peso a todos los que están acá y después nada. Entonces, eso puede tener un problema porque pierde información de qué pasaba con el ruido lejos, qué pasa con el ruido lejos, y le doy extremadamente importancia a todos. Entonces, hay otra alternativa que es, bueno, promedio esta función, pero en vez de elegir la densidad de probabilidad uniforme, elijo otra densidad de probabilidad. Por ejemplo, una gaussiana. ¿Sí? Por ejemplo, una gaussiana. Por ejemplo, yo podría haber hecho exactamente esto mismo que está acá, pero partiendo de una phi que sea, creo que parece que no me acuerdo cálculo sobre raíz de pi por e a la menos x cuadrado sobre 4. ¿La consideran? ¿La gaussiana? ¿Se acuerdan? ¿No se ven las constantes? Tengo que poner sobre 2. Y acá no me acuerdo, siempre me olvido cómo era la... Creo que si pongo así, esto es el integral 1. Por lo menos esto es el integral 1. No me acuerdo exactamente la gaussiana. Creo que es sobre 2. Creo que hay que poner sobre 2 acá y acá 2. Parece que es así la gaussiana. Esta es la que tiene media 0, varianza 1. Esta es la que es la normal 0, 1. Yo puedo agarrar esta phi de x, esta densidad de probabilidad. Esta densidad de probabilidad tiene un gráfico entonces, la característica menos 1, 1 es así. ¿Está bien? La que pinté de naranja es la densidad de probabilidad que escribí arriba, la uniforme. Y esta que pinté de blanco es la gaussiana. Entonces, cuando yo en esta cuenta estoy usando la naranja, que es la cuenta que tenía antes, es tomé el intervalo menos epsilon epsilon y promedio mi función ahí. En cambio, cuando uso la blanca, me da otra regularización. ¿Qué está haciendo eso? Me dice, promedio toda la función entera, pero le doy mucho peso delante y poco peso después, pero no peso cero. O sea que el epsilon ya no está. Sí, el epsilon no está, porque después si este es phi, o después decís, tiene phi epsilon de x, es 1 sobre epsilon por phi de x sobre epsilon. Pero entonces no es que promedias toda la función, sino solamente en tu mentalidad. No, promedias toda la función, pero con este peso. Cuando vos haces phi epsilon, yo le hago esta cuenta, lo que obtengo en vez de la blanca, voy a sacar cuenta acá, estos son los dibujitos que tenía armados en mi transparencia. Si esta es mi normal, esta es phi. ¿Qué pasa con la phi epsilon? La phi epsilon empieza a hacerse acá más chiquitita, acá sube, acá abajo. Si sigo con epsilon más chiquitito, va más por abajo, sube mucho, baja y de ahí. A medida que epsilon es cada vez más chiquitito, esta densidad de probabilidad se concentra más.
En términos de probabilidad, lo que estoy haciendo es la varianza. Acá tiene una varianza más chiquitita. Epsilon, creo que epsilon es el desvío estándar. Epsilon cuadrado, si no me acuerdo, no tengo que ver con el rescale, o al revés, o epsilon es la varianza y raíz cuadrada epsilon es el desvío. Pero esencialmente estoy concentrando la función. Entonces, a medida que epsilon es más chiquitito, le doy más y más relevancia a los valores más cercanos a T0 y muy poquita relevancia a los que están afuera. Pero nunca cero a los que están afuera. ¿Está bien? Hacer esto, donde phi es esta función, es lo que se llama un filtro gaussiano. Es aplicar un filtro gaussiano a la señal. Entonces, un término que alguna vez escucharon o no, hacer un filtro gaussiano, es hacer esto. Es regularizar la señal haciendo esta cuenta con una función gaussiana. ¿Cómo vamos hasta acá? Díganme qué tan confundidos están. ¿Quiénes dejaron de prestar atención? Sí. Yo no entiendo de cómo aquí, o sea, antes no estábamos diciendo que era un medio. Sí. No entiendo que ahora. Porque lo que dije es, suponete que en vez de la elección de ese phi fue una elección en mi integral original de decir, voy a mirar los valores en esta ventanita, voy a promediar esta ventanita pesando todos los valores iguales, con la densidad uniforme, y los otros cero. Pero digo, ¿qué pasa si yo hago otro tipo de promedio? ¿Está bien? El promedio que voy a hacer es usando otra densidad de probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, la gaussiana. Al usar la gaussiana, ¿qué estoy haciendo? A los valores que están cerquita les doy mucha importancia. A medida que me voy alejando, cada vez pesan menos en mi promedio. Pero no cero, no hago una truncación. ¿Está bien? Y puedo concentrarme en el cero. Entonces, tampoco no es uniforme acá adentro, sino este pesa muchísimo y a medida que me voy alejando, cada vez pesa menos. Y yo jugando con el epsilon, lo que voy haciendo es concentrando esa densidad de probabilidad. Cuando epsilon es muy chiquitito, los valores cercanos pesan muchísimo, cuando me alejé peso casi nada. Y si el epsilon es más grande, hago un promedio un poco más parejo de los cercanos. ¿Sí? Entonces yo podría hacerlo con esta densidad de probabilidad, con la uniforme o con cualquiera. O con cualquiera. Entonces, a esta cuenta que está acá, es lo que se llama el producto de convolución. ¿Cómo se interpreta el producto de convolución? Tengo una señal, f, elijo alguna densidad de probabilidad, phi, y hago la regularización de f usando esta nueva densidad, este núcleo de probabilidad, que puede ser cualquiera. ¿Sí? Entonces vamos a escribir acá la definición. Sean f y g dos funciones. Esta es las hipótesis típicas de los teoremas matemáticos. Lo que estoy diciendo es, son dos funciones que las puedo integrar. ¿Sí? Si no puedo integrar, nada tiene sentido. Dos funciones que puedo integrar. En la aplicación, típicamente, f es una señal ruidosa, g es una densidad de probabilidad. Pero para la definición no es necesario. f y g son intercambiables, son dos funciones cualquiera de definición. Aunque para cada vez que yo aplique esto, siempre voy a tener una señal y una densidad de probabilidad para hacer la regularización. Pero a priori, f y g son dos funciones arbitrarias. Entonces, se define el producto de convolución como, y se escribe f estrellita g. ¿Sí? El producto de convolución es f estrellita g. Esto evaluado en un x como la integral en r de f de x por g de x de y menos x o de x menos y. F de y
Esto dice Federici. Le cambié un poco las letras a lo que tenía acá. Fíjense, acá yo tenía x menos t0 de x. Ahí es como que y juega el rol de x y el rol de t0 lo juega x. Y cambié el nombre de la letra. Yo a esta altura creo que puedo permitirme eso. Si no genero demasiada confusión. Pero quiero que tomémonos un segundo para darnos cuenta que esto y esto es lo mismo. No. X menos t, y sí, acá menos x. Es que creo que. No, vamos a poner menos y. Acá porque los números son simétricos. Acá me queda así porque los números son simétricos. Esto es lo mismo tener que evaluar el x menos t o que menos x era lo mismo. Pero en general conviene escribirlo de esta manera. Porque escrito de esta manera tiene una propiedad muy importante, que es que el producto este. Ahora, saben que somos matemáticos, ¿no? Tenemos problemitas. Uno de los problemitas que tenemos es cuando vemos una operación, decimos, uy, álgebra, ¿qué propiedades tiene? ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos que sea? Conmutativa, asociativa, distributiva, que tenga inverso, que tenga, ¿está bien? Uno dice, tenemos esa deformación profesional. Entonces, si la defino así como x menos y, es conmutativa. Por eso se define así. Si la pongo como y menos x es anticomputativa. Entonces no me gusta, es conmutativa. Bueno. No me voy a meter con todo el álgebra. Hay una cosa que uno tiene que verificar, que está en mis notas, y es muy fácil, no lo voy a hacer ahora la cuenta, es que si f y g son funciones que son integrables, entonces el producto de convolución está bien definido, no tiene que decir, porque esto es finito. No, el error es integral y esto es finita. Bueno, eso es cierto, que es finita y que esa es la cuenta. No es tan claro que es finita, pero lo que uno prueba es que f, un teorema que no voy a demostrar, es muy fácil de ser cubino, es muy fácil. Pero es que la integral del módulo de f convolucionado con g, el x de x, esto es menor o igual el integral del módulo de f de x o la integral del módulo de f de x. Entonces, si tenemos dos funciones que eran integrables, hago el producto de convolución y eso me define una nueva función que es integral. Entonces, para traer esto a hacer acá, meten acá la integral, integran, hacen un y llega a la demostración, es bastante simple. Pero no importa, no quiero perder tiempo con eso. Lo importante de esto es solamente para decir que esta cuenta siempre da algo razonable, esto siempre da una función, siempre define una función. Bueno, ¿para qué estamos hablando ahora del producto de convolución? Bueno, por lo siguiente. El producto de convolución es muy útil, muy útil para el filtrado de señales, como ya traté más o menos de inducir. ¿Sí? Voy a hacer más adelante, cuando veamos después de que estudiemos las transformadas discretas, voy a traer, y que tenga el cañón y qué sé yo, voy a traer algunas cuentitas, algunos experimentos concretos, donde vamos a ver cómo usamos el sistema de filtrado de señales. Ahora, en general, dada una señal f, dado hacer un producto de convolución, es algo que es costoso. Porque tengo que poner esa integral, que es algo costoso, que no es conveniente hacer. En cambio, como ya les estuve diciendo, calcular transformadas de Fourier es barato. Eso vamos a ver por qué. La cantidad de operaciones, si bien parece que la transformada de Fourier es una cuenta, tiene una integral, bueno, hay un algoritmo, que es el algoritmo de transformada rápida de Fourier, que permite calcular transformadas de Fourier de manera muy barata. Entonces, cuando yo quiero hacer un filtro en una señal, si yo hago esta cuenta, es un filtro caro. Tengo que hacer muchas cuentas. Entonces, lo ideal es traducir todo a transformadas de Fourier. Porque si yo puedo traducirlo en términos de transformadas de Fourier, tengo la expectativa de que sea mucho más barato computacionalmente. Entonces es muy interesante entender
este filtrado, cómo se ve en variables de frecuencia. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver qué pasa, cómo se traduce la convolución en transformada de Fourier. ¿Se entiende el problema? ¿Qué esperamos que pase? ¿Qué esperamos que pase? Intuitivamente. Que sea como un producto normal. Bueno, pero ¿qué hace el filtrado? ¿Qué está haciendo? Si yo transformo la roja en la amarilla, a niveles frecuencia, claro, a nivel frecuencias, ¿qué estoy haciendo? Las frecuencias altas las estoy matando. ¿Está bien? Porque la frecuencia 0 es un 0, hace así. La segunda frecuencia hace así. La tercera frecuencia oscila, y a medida que aumentan las frecuencias son más oscilaciones. Entonces, todo este ruido, todas estas oscilaciones, son cosas que yo voy a ver en las frecuencias altas de la señal. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, vos estás asumiendo que el ruido opera en frecuencias distintas a las que opera tu función. No necesariamente, pero espera fuertemente, porque vos esperas que tu señal no sea una señal ruidosa. El ruido está presente en las frecuencias altas. Si vos te perturba las frecuencias bajas y va a ser medio irrecuperable. Pero vos vas a esperar que lo que más te está modificando la señal, todas estas oscilaciones aparecen porque tengo una descomposición con coeficientes grandes en frecuencias altas. ¿Sí? Entonces, ahora después hay distintas elecciones para hacer. ¿Qué haces con las frecuencias altas? ¿Cómo monitoreás? ¿Cómo filtrás? Esa es otra historia que no voy a meterme mucho en eso por ahora. ¿Sí? Pero lo que uno va a ver es que este tipo de oscilaciones aparecen por frecuencias. Entonces, lo que yo esperaría, idealmente, es que la señal esta amarilla lo que esté recuperando todas las frecuencias bajas de F y descartando o achicando todas las frecuencias altas de F. Eso es lo que yo espero que se vea en frecuencias. Entonces, cuando yo hago esta cuenta, yo esperaría que el resultado de esta cuenta me devuelva algo que recupere todas las frecuencias bajas de F y tire a la basura todas las frecuencias altas de F. ¿Estamos? Quiero que me digan si se está entendiendo la idea intuitiva de esto. Ahora vamos a ver cómo opera en general. O sea, yo voy a estar, porque esto me va a estar diciendo en general, me va a decir, ¿cuál es el mejor G que puedo elegir? Porque eso es lo que está. Ahora, bueno, tomamos un G, la uniforme, bueno, hace algo. Tomo un G, el gaussiano, bueno, hace otra cosa. ¿Cuál es el mejor G? ¿Y cuál es el mejor epsilon? ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces si interpretamos ahora en términos de frecuencias, ¿qué estoy queriendo yo? Yo quiero acá, estas oscilaciones grandes aparecen porque F tiene mucha amplitud en las oscilaciones altas. Yo no quiero eso, yo quiero que las oscilaciones altas, las frecuencias altas tengan baja amplitud. Y quiero que solo aparezcan con mucha presencia las frecuencias bajas. Entonces, si interpretamos esta cuenta en variable de frecuencias, me va a enseñar cómo tengo que elegir la G. ¿Estamos? Entonces, ese es el teorema que vamos a probar ahora. Este sí va a ser la cuenta. Bueno, voy a hacer una cosa que siempre me parece lo más interesante. No me gusta a mí hablar con el diario del lunes. Es decir, no voy a escribir la evolución del teorema. Vamos a hacer la cuenta y vamos a ver qué nos da. Y ese es el teorema. Así es como se hace ciencia. Uno nunca tiene la menor idea de lo que vale. Por eso es difícil. Si a mí me dicen lo que vale, entonces ahí el 50% del trabajo está hecho. ¿Qué es lo que pasa en los ejercicios de análisis avanzado? ¿No? Te dicen, tenés estas hipótesis, es exacto. Y vos sabés que más o menos tenés que combinar las hipótesis hasta que te da. Y si de repente no usaste una hipótesis, decís, uy, algo hice mal.
O empezaste a avanzarte un poquito y decís, ahora seguro tengo que buscar esta otra hipótesis porque es la que me están dando. Bueno, así no se hace ciencia, uno no sabe las hipótesis que tiene, uno no tiene la menor idea. Tiene que descubrirlos. Y después hay un feedback de decir, bueno, todas estas hipótesis que pedí eran realmente necesarias o podría haber hecho otra cosa. Entonces no quiero enunciar el teorema, quiero que hagamos la cuenta y veamos qué obtenemos. Entonces, si tengo un objetivo claro, quiero tratar de traducir mi producto de convolución en términos de qué pasa en las variables de frecuencia. ¿Cómo afecta la convolución a las frecuencias? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar f convolucionado con g y a esta función transformarla a Fourier. Y lo que yo quiero ver es esta, cómo modificó la transformada de Fourier de f. Yo tenía f tiene su descomposición en frecuencias, que es su transformada de Fourier. Bueno, ahora la regularicé. Miro la transformada de Fourier. ¿Cómo modifica esto la transformada de Fourier de f? Entonces, esto cuando lo miro en la misma frecuencia, esto va a ser, bueno, esto es lo que uno hace cuando tiene el lápiz y papel, que es que puede escribir las integrales y todas las integrales las puede tratar de calcular. Entonces escribo la definición. Esto va a ser la integral en R de f convolucionado con g en x por e a la menos 2 pi x psi diferencial de x. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? La definición. Aplico la definición de la convolución, ¿no? Otra cosa no tengo para hacer. Entonces esto me va a quedar la integral en R, de la integral en R, de f de x, f de y, perdón, por g de x menos y, de y, todo por e a la menos 2 pi x psi diferencial de x. Hasta acá es lo que los matemáticos decimos, no hice nada. Porque lo único que hice fue escribir las definiciones. No hice nada todavía. Ahora es donde tengo que empezar a hacer cosas. ¿Qué se les ocurre hacer? Vamos a hacer Fubini, que sale algún Fubini. Acá tengo como una integral enterada, ¿no? Tengo primero el integral, después multipliqué y después integré. Entonces lo que hago es meto todo como en un integral doble. Meto todo, me queda la integral en R, la integral en R, y acá tengo f de y por g de x menos y por e a la menos 2 pi x psi. Y todo esto tiene un de x de y, no importa el orden, un diferencial de área. Tengo un integral doble. Pasé de tener integrales integradas a un integral doble. Bueno, y ahora uno puede observar lo siguiente. Si yo integro primero el diferencial de x, hago integrales iteradas, pero primero integro el diferencial de x, esta f depende solo de y. Entonces, como depende solo de y, la puedo sacar del integral. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, ¿me importa? Entonces tengo un integral en R, acá vamos a poner la f de y afuera, y vamos a poner acá adentro la integral de x. Tengo la integral en R, g de x menos y por e a la menos 2 pi x
sí, diferencial de x, y todo el resultado diferencial de y. Bueno. ¿Y qué pasa con esto que está acá? Es casi como la transformada de G. Es casi como la transformada de G. ¿Qué tendría que tener para hacer la transformada de G? Acá en vez de x debería decir x menos y. Pero yo hago esto, si yo hago e a la menos 2 pi i x menos y sí, esto es lo mismo que tener e a la menos 2 pi i x sí, y menos con menos es un más, e a la 2 pi i sí. ¿Siguieron hasta acá? Entonces, este lo puedo pasar para este lado, dividiendo, y pasarlo dividiendo es acá poner un menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es este que está acá, va a ser e a la menos 2 pi i x menos y sí por e a la menos 2 pi i y por sí. ¿Sí? Y este término, como depende de y y no depende de x, puede salir para afuera del integral. Esta parte no depende de x, pero esta parte no tiene x. Como no tiene x, lo puedo sacar afuera del integral. Entonces todo esto se reescribe de esta manera. La integral en R, f de i por e a la menos 2 pi i y xi por la integral en R de g de x menos i por e a la menos 2 pi i x menos y sí, diferencial de x, diferencial de y. Chequeen, asegúrense que estamos todos compaginados, de que se entendió la cuenta. ¿Qué pasa con esta integral diferencial de x que está ahí? ¿Qué es? Ahora sí la transformada. Bueno, molesta que diga x menos y. Es constante, aparte, acá, si ustedes quieren ser los que necesitan un formalismo matemático más fuerte, lo que hacen acá es un cambio de variable, llaman u igual a x menos y du es de x. Y integral en todo R da lo mismo, si x se mueve en toda la recta real, u se mueve en toda la recta real. ¿Sí? O sea, la transformada de mover una función así da lo mismo. No, depende. Si movés la función, no. La cosa es que acá tenés x menos y acá también tenés x menos y. Claro. Si vos movés la función, haces un shift también en la frecuencia. Eso está como ejercicio, pero está en las propiedades de la transformada. Justamente porque tenés que hacer este mismo cambio de variable y te aparece en el exponente un término que después sacas para afuera. Pero no estás moviendo, estás evaluando, estás corriendo todo. Entonces, el área bajo la curva, si yo desplazo todo, es la misma, no cambia. Eso es lo que está diciendo, este cambio de variable dice eso. Entonces, todo ese término que está acá es exactamente G transformado en sí. Y fíjense que ya no depende de y, es un número que no depende de y. Como no depende de y, sale por fuera del otro integral. Y si lo saco del integral, este no está. ¿Qué me quedó acá? Está transformada de f. Entonces me quedó que todo esto va a ser igual a f transformado en sí por
el transformador. Es decir, el producto de convolución, que fíjense lo que nos llevó bastante trabajo llegar a construir, a cómo se definía el producto de convolución, interpretar un significado y demás, cuando lo miramos en variables de frecuencia, es simplemente el producto de las amplitudes. Es el producto de las amplitudes. Sí. Para eso hay un calculador gaussiana, me imagino. Por ejemplo, entre otras cosas. La demora gaussiana se usa para un montón de cosas. Pero con esto, vos ahora te dices, bueno, si yo estoy buscando un filtro que haga chiquititas las frecuencias altas de F, lo que tengo que buscar es una G que para frecuencias altas sea 0. Entonces, ahí aparece hay mucho de la rama de la matemática que se llama análisis armónico, que se dedicó mucho a estudiar esto. Y, por ejemplo, estudia mucho las propiedades del conjunto de las funciones cuya transformada de Fourier tiene soporte compacto. ¿Por qué? Porque estas funciones son funciones muy útiles para filtrados. Porque vos en esas funciones, cuando vos las convolucionás, matás automáticamente todas las frecuencias altas. Soporte donde la función no vale 0. ¿No viene eso en avanzado? ¿El soporte de una función? ¿No sabe lo que es el soporte de una función? Vamos a escribir el teorema y ahora sigo con mis derivales. Te escribo el teorema. ¿Está bien esto? Ahora que está la demostración, ahora lo voy a escribir. Dame un segundo para escribir. El teorema dice: sean f y g dos funciones de 1 de R, entonces f convolucionado g transformado en sí es lo mismo que f transformado en sí por g transformado en g. Esto es lo que es el teorema, que es lo que acabamos de demostrar. Entonces, ¿qué significa soporte? Lo voy a escribir acá, es muy importante el soporte de una función. Cuando usted tiene una función, el soporte sería el conjunto de los puntos donde realmente importa decir cuánto vale f. Dicho así de manera medio cruda. ¿Y dónde importa decir cuánto vale f? Donde no sea neutra. Donde la función vale 0, vale 0. Ahí no voy a especificar. ¿Sí? Entonces, ahora, si mi función es una función que hace así, y vale 0 en este punto, ahí sí me importa. Es un puntito bien delgado, no tiene una raíz la función. Ahí sí me importa. ¿Dónde me importa? ¿Dónde no me importa? Si mi función hace algo que acá vale 0, después sigue así, y después sigue 0, un sombrerito. A mí solo me importa decir qué pasa con la función acá. Porque digo, después era 0. Entonces, ese es el soporte de la función. Es el conjunto donde la función realmente vale o está soportada, se dice. Entonces, ¿cómo se define? Se define así, como la clausura del abierto más grande donde la función vale 0. O dicho de otro modo, si la función es continua, uno mira el conjunto donde f de x es distinto de 0, toma la clausura de este conjunto. Este es el soporte. Fuera de acá es abierto, porque es un cerrado, ¿no? Donde f como clausura es cerrado, el complemento de este es abierto, y ahí por definición la función vale 0. Y es fácil ver que es el abierto más grande que tiene esta propiedad. Es el abierto más grande, es la clausura del abierto más grande. Hay otra forma de definirlo que es, uno toma la unión de todos los U's, donde U es abierto y F es igual a 0 en U. Este es, por construcción, el abierto más grande donde la función vale 0. Porque está claro que es abierto, porque es unión de abiertos. Unión de abiertos es abierto. ¿Resuena esto? Unión de abiertos es abierto. Este es el abierto más grande donde vale 0, por construcción. Entonces toman el complemento de esto. R menos ese es cerrado.
El soporte siempre cerrado. Ese es el soporte de esto. Esto es igual a. Esta igualdad vale si f es continua. Si f es continua vale la igualdad. Si f no es continua no tiene por qué valer la igualdad. Pero si f es continua vale la igualdad. Bueno. Entonces, si yo voy a un filtro, cuando nosotros calculamos la gaussiana, sabemos que la transformada de Fourier de la gaussiana es otra gaussiana. Entonces, cuando uno filtra con la gaussiana, ¿sí? Entonces esta vuelve a ser la gaussiana. Entonces esta vuelve a ser una panza así que baja. Entonces esta va a respetar casi sin modificar las frecuencias bajas y va a matar las frecuencias altas. ¿Está bien? Entonces, acá me está diciendo cómo hacer. Si acá si hubieran puesto la uniforme, yo calculé la transformada de Fourier uniforme. ¿Se acuerdan cuál es la transformada de Fourier uniforme? En el seno cardinal. ¿Se acuerdan? El simple, esa que empieza a oscilar así como el seno. Entonces, acá, esto sigue siendo cierto que las frecuencias bajas se modifican muy poco, pero las frecuencias altas las mato mucho más lento porque ese decaimiento es como 1 sobre x. Y empieza a ser es oscilatorio, o sea, a veces es más, a veces es menos, a veces decae el signo no, pero en cuanto a pequeñez, pasa a decaer como 1 sobre xi. En cambio que la gaussiana decae como e a la menos xi cuadrado. Le decae mucho más rápido. Por eso la gaussiana en realidad es un mejor filtro que la uniforme. Si uno quiere truncar, uno necesita una función g cuya transformada de Fourier valga 0 para frecuencias altas. Entonces necesitas que la transformada de Fourier tenga soporte acotado, soporte compacto. Entonces, estudiar cómo son las funciones cuya transformada de Fourier tiene soporte compacto es un problema delicado, no es sencillo, pero es muy famoso de Pagel-Wiener que demuestra eso, y el conjunto se llama en homenaje a ese teorema el espacio de Pagel-Wiener, que son las funciones cuya transformada de Fourier tiene soporte compacto. Bueno, son problemas totalmente centrales en matemática aplicada. Entonces han sido muy estudiados desde la segunda mitad del siglo XX para esta parte. Bueno, dudas hasta acá. Perdón, con respecto a lo que dice, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿hay mejores funciones que una gaussiana? Depende de lo que quieras. Depende de lo que quieras, vas a buscar. Pero esto lo que te está diciendo esencialmente es cómo tenés que elegir tu núcleo dependiendo de lo que vos estés buscando. No, en principio, no hay una respuesta uniforme a todo, porque depende de tu señal. Por ahí tu señal sí tiene frecuencias altas, pero algunas sí, otras no. ¿Qué señal estás esperando? ¿A partir de cuándo querés matar las frecuencias altas? Eso va a depender de tu señal, no hay una respuesta uniforme, ¿entendés? Si tu señal ya vos sabés que estás esperando frecuencias de un cierto rango, vos querés matar las que están fuera de ese rango. ¿Está bien? Eso dependerá. Entonces vos, depende de la información a priori. Si no tenés ninguna información, bueno, no hay mucho más que ensayo y error. Pero no sé, vos suponete que vos te dan vos sabés algo, sabés que es una señal audible que vos tenés que escuchar. Entonces vos sabés cuál es el rango audible. Entonces, y el rango, entonces vos decís, bueno, acá típicamente es un audio hablado, bueno, las frecuencias están en esta banda. Todo lo que está por fuera de la banda no me interesa, eso lo mato. ¿Sí? Así funciona el noise cancelling, por ejemplo. El noise cancelling lo que hace es, tiene unos micrófonos que escuchan para afuera, ¿sí? Escuchan la señal que viene de afuera, la hacen su descomposición en serie de Fourier de la señal que está afuera y emiten una señal que es inversa, que cancela la que vos estás viendo. Entonces vos lo que estás escuchando después es lo que viene por tu auricular menos el ruido que detectó. ¿Está bien? Y cuando vos estás en las señales, cuando es una grabación y vos haces un MP3, MP4, cualquier cosa de por el que estás haciendo es, bueno, todas las señales que están por fuera del espectro audible, las mato.
Y ahí filtraste, no por un problema de escucha, sino por un problema de ahorro de memoria, ¿no? Mato todo lo que está por fuera del espectro audible. Entonces depende, hay gente que escucha muy bien, ya siente la diferencia, de que tiene compresión y otro tipo de problemas, pero todo se basa en eso. Entonces, ¿qué tipo de filtro le vas a meter acá? Acá puedes tener uno en todos lados y marcar las frecuencias no audibles. ¿Sí? ¿Tiene sentido usar densidades como núcleo que no sean simétricas? Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Depende. Si vos sabés más o menos qué frecuencia estás esperando, vos lo que vas a hacer es matar lo que está por fuera. Y lo que espera. Después dependerá que sea, si vos sabés que el ruido, aparte, si el ruido esperas que sea un ruido de media a cero, este proceso de regularización automáticamente te va a mejorar. Claro, yo estaba pensando que cuando lo venís explicando desde el principio, que vas a llegar a una función que se maneja mucho el ruido. No, ahí ya está muerto. Ahí está. Es como que no puedes hacer nada. Si tu función es el ruido, simplemente lo duplicaron, y bueno, vas a escuchar el doble, ¿no? Ahí no puedes hacer nada. No tenés forma de distinguir qué es ruido y qué no. Para mí el ejemplo ahí sería, vos tenés dos canciones, una canción, pero el ruido es otra canción que está arriba. Y no hay ningún método que pueda decir qué parte de una canción y qué parte de otra, porque son indistinguibles para vos. Pero no suele pasar. No suele pasar. Pero bueno, eso pasa. Todas las canciones de rock usan los mismos acordes. Eso ya lo mostró el Sheila. No sé si vieron ese video, es espectacular. Porque lo vieron alguna vez. Él muestra con 4 acordes tocar todas las canciones de rock. Entonces él está con la guitarrita y le dicen, a ver, cantá esta canción de los Beatles. Y se pone esos mismos 4 acordes. Ahora cantá esta canción de Metallica. Y sigue son los mismos 4 acordes. Es muy bueno el video. Bueno, listo esto. Vamos a pasar ahora al mundo discreto. Vamos al mundo discreto. El mundo discreto, en realidad, es la vida real. Pero, como siempre, para entender las cosas discretas con lo que hace la compu, uno tiene que entender primero lo que ocurre en la naturaleza. Nadie sabe si los modelos, estamos modelando cosas que se supone que son continuas. Los físicos están en una rarísima, y ahora ya no saben nada, todo qué es el tiempo. Bueno, pero no importa, no vamos a meter con eso. Nosotros estamos suponiendo que la onda que está viniendo es una onda continua. Vamos a decir que el tiempo es continuo, la onda es continua. Pero obviamente cuando yo tomo mi información, tomo el dato que voy a procesar, nunca el dato es un dato continuo, porque no podemos tomar el continuo, la memoria es infinita. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene el dato? Hace un sampleo. ¿Qué es hacer un sampleo? Yo tengo una señal F, vamos a suponer que está definida en COL, o en C, es señal continua. Y lo que vamos a definir nosotros es una frecuencia de sampleo. Si no me acuerdo mal, para música que se usa 440, ¿cuántas sampleos por minuto, por segundo se hacen? Creo que son 440 por segundo, no me acuerdo. Puede ser 44.000 por segundo o 96.000. Sí, bueno, hay una cosa que está estandarizado eso. 48 y Está estandarizado. Cuando uno hace una filmación, si uno quiere ver reflexión, son creo que es FPS, creo que son 60, 90, 120, es una cantidad de sampleos por segundo, que es cuántas muestras uno toma de la señal. Uno supone que es continua, ¿no? Cuando grabo la música es continua, pero yo hago taca, 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 le voy sacando fotitos. ¿Sí? Lo mismo hacemos cuando filmamos. Cuando filmamos continuo, uno saca fotitos, taca, 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 que tiene un sampleo. Entonces, a mi señal, que yo la asumo que es continua, cuando define un sampleo, ¿cuántos sampleos por segundo voy a hacer? Entonces uno dice, bueno, M es la cantidad de sampleos, cantidad de notas.
Y lo que voy a asumir, que para las cuentas que siguen es importante, es que las muestras se toman a intervalos regulares. No es que de repente tomo un montón de muestras, paro de tomar, después tomo algunas, sino que están todas tomadas regularmente. El n típicamente es un número muy grande, si son 44.000 por segundo y yo tengo una canción que son, no sé, 5 minutos, bueno, hay que hacer la cuenta, son un montón de muestras. O sea, la cantidad de muestras que tengo en n va a ser típicamente un número muy grande. Por eso cuando en álgebra lineal uno dice ¿por qué quiero n 2 o 3? No, n es, en general, es muy grande. Muy grande. Entonces, n es la cantidad de muestras que yo voy a tomar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a escribir así, f j, y para distinguir la función del sampleo, vamos a escribir el sampleo como entre corchetes. Y cuando ponga f paréntesis, estoy diciendo esa es la función continua. Entonces, cuando acá pongo las unidades, lo que estoy metiendo acá es contando el número de sampleo. Este es el jésimo sampleo de mi señal. ¿Sí? Y esto que va a ser, esto va a ser f en el tiempo de j. ¿Quién es el tiempo TJ? Esto es f en j por t dividido n. Y el j entonces, j va a ir desde 0 hasta n-1. Sí. Ahí sería el periodo. Le puse acá, no, perdón. Sí, tuve una inconsistencia de letra. Primero le puse L y enseguida lo llamé G. Perdón, ¿Por qué de 0 a n-1 y no de 1 a n o no de 0 a n? Es lo mismo. Elijo así, si bien, porque si hago de 0 a n, por ejemplo, que sería para terminar en t justo, es medio muy molesto estar trabajando después con n más 1 muestras. Entonces es una cuestión de comodidad decir que tengo n muestras. Eso es notacional, es para escribir un poco menos, nada más. ¿Sí? Total, no es para nada importante porque si paro en n-1, el último es n-1 sobre n por t, donde n es del orden de millones, es lo mismo que tener t. ¿Sí? Entonces no vale la pena, mejor simplificamos la notación. ¿Sí? Y está bueno empezar de 0, sobre todo si vamos a implementar en Python, porque el algoritmo va a ser más fácil, porque ya está directamente inicializado en 0. También podemos inicializar en 1 hasta n, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Bueno. Entonces, este sampleo, después más adelante, quizás no sé si yo en el lado voy a hablar un poco del problema del sampleo. A veces cómo hay que samplear, con qué frecuencia hay que samplear también depende de la frecuencia que esté identificando. ¿Sí? Eso, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy extremo, yo tengo esta señal y tengo esta frecuencia y después tengo esta frecuencia y después tengo esta frecuencia. Y yo elegí samplear en este punto y este punto, por ejemplo. Esos son mis puntos de sampleo. ¿Sí? Bueno, la frecuencia, ponemos esta que está acá, que me molesta el dibujo. Si yo sampleo esos 3 puntos, no distingo una frecuencia de la otra. ¿Está bien? Entonces, el problema del sampleo, cuando yo elegí samplear n muestras, automáticamente hay un número finito de frecuencias que voy a samplear y todas las otras frecuencias no las voy a ver, se van a identificar con frecuencias más bajas. ¿Sí? Entonces, acá
quién tiene que ser mi n también depende, la elección del n depende de hasta qué frecuencia voy a querer samplear. Y de ahí viene, por ejemplo, en música, este número que me dijeron, yo no lo recuerdo exactamente. Eso depende de la fidelidad que voy a tener. Una vez O sea, el doble de la frecuencia de la que querés escuchar. Pero hay una relación, eso. Si vos elegís menos, perdés fidelidad. Aunque teóricamente puedas, este problema que se llama aliasing, te hace que no veas la frecuencia en ese. Es un problema más de ingeniería, si quieres, pero central. Para tener un buen muestreo, depende de la frecuencia. Vos tenés que saber a priori hasta qué frecuencia querés identificar para elegir el n con el cual vas a samplear. Por ahora no nos vamos a preocupar por eso, voy a asumir que el n es iterado. El problema de determinación del n es un problema no trivial. Bueno, hoy en la industria para cosas como música está estandarizado, se sabe que se ampliar así, pero ¿por qué? Por esto, para que no tener problemas con identificar señales. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, este es el mundo continuo. En el mundo discreto yo voy a tener mi señal, voy a poner así una F negrita, o hacer un F vector. Esta vive ahora en C a la N. O sea, cuando ustedes tienen su señal continua, tienen una función. Samplean la señal y lo que tienen ahora es un vector de C a la N. ¿Está bien? Bueno, ahora esperar que no quiero dejar de olvidarme de nada. Bueno. Entonces, acá hay un tema de siempre que genera confusión, que vamos a definir algo que se llama la transformada de Fourier discreta, que por las siglas en inglés se llama DFT, Discrete Fourier Transform. En cualquier lenguaje de programación que ustedes usen, tiene implementado un comando que se llama DFT. Cualquier librería, por ahí no está nativo, pero descarga la librería acorde y tiene implementado algo que se llama DFT, que es hacer este cambio. Una primera cosa que tienen que saber, la transformada de Fourier discreta no es la versión discreta de la transformada de Fourier. Es una versión discreta de la serie de Fourier. Es una versión discreta de la serie de Fourier. Recuerden también que la transformada de Fourier es la serie de Fourier cuando ya mi periodo lo llevamos a infinito. Entonces está relacionado. Uno puede ver la serie de Fourier es la transformada de Fourier en un intervalo acotado. Y la versión discreta de la transformada de Fourier es la versión discreta de la serie de Fourier. Porque necesariamente al ser todo finito vamos a pasar un intervalo acotado. ¿Vale? Entonces, cuando el intervalo es acotado, transformada de serie pasa a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es la transformada de Fourier discreta? Es a esta, definir f techo de K ¿cómo es la versión continua? Vamos a escribir acá ¿qué es la versión continua? Que sería f pincho de Xi. Esta sería la versión continua de transformada de Fourier. Esto, a ver, me estoy contradiciéndome un poco. Vamos a hacer. Nosotros sabemos que f de t
es la suma para K en Z de mi coeficiente CK por E a la 2 pi el omega, que sería 2 pi K sobre L, sobre T, perdón. Sí. Sobre I, T, acá. Ahí está. Y mi CK es 1 sobre T por mi integral de 0 a T de F de T por E a la menos 2 pi K sobre T diferencial de T. Esta es la versión continua de la serie de Fourier, desarrollo en serie de Fourier en mi función. Esto es lo que voy a llamar F pincho en psi K, donde psi K es K sobre T. A ver, levante la mano el que no está completamente confundido. El que no está completamente confundido. Hay algunos que no levantaron la mano, así que díganme dónde estamos perdidos. Bueno, recién empezamos, así que es fácil recuperar acá. ¿Sí? ¿Por qué la agregaste antes de la integral de 1 sobre T? Porque estoy viendo, esto es una serie de Fourier. Acá con la serie de Fourier viene el uso de acá. No, este es el coeficiente CK. Esto es, por eso, esto genera confusión porque se llama discrete Fourier transform, pero en realidad es la versión discreta de la serie de Fourier, no de la transformada. Si bien todo está relacionado, vamos a ver que todo está relacionado, lo que estoy haciendo ahora es a la F la desarrollo en series de Fourier. No pienses en la transformada, volvamos para atrás a series de Fourier. La F tiene un serie de Fourier. ¿Cómo se calculaban los coeficientes de Fourier? Los coeficientes de Fourier se calculaban de esta manera. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a hacer es, para definir la transformada de Fourier discreta, ¿está bien? Voy a discretizar esta expresión. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Voy a discretizar esa expresión. Bueno. Sí. Algo que no me cuando vos, o sea, otra diferencia que tiene la serie y la transformada es que vos tenés tipo la densidad de frecuencias. Sí. Vos acá estás evaluando, Sí, acá sí. tenés cantidad de frecuencias numerables. Claro, acá yo estoy pensando F definida del 0T en 0. Ahora, antes de pasar a la versión discreta, ¿qué pasa si yo tengo ahora F definida de R en C? Entonces, cuando estás acá, la cantidad de frecuencias que tenemos ahora es un continuo. Entonces, vamos ahora, acá tenés solo esta frecuencia, K sobre T. Entonces, en la transformada, vamos a tener que sí, la cantidad de frecuencias puede ser cualquiera, y vos tenés que la transformada, esto es la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos 2 pi si t de t. ¿Y qué es equivalente a esto? Sería la fórmula inversa de la fórmula transformada inversa, que f de p se escribe como la integral de menos infinito a infinito de f pincho del psi por e a la 2 pi si t diferencial del psi. Entonces, esta expresión es el análogo en transformada de Fourier a lo que era esta expresión para series de Fourier. O sea, la transformada de Fourier es lo mismo que los coeficientes de Fourier en series de Fourier. ¿Y qué es la serie de Fourier? Es la fórmula inversa, la transformada inversa. ¿Sí? Entonces, esta fórmula
no la llegué, en las notas yo no la llegué a dar en clase, porque es un poco más delicada, porque acá esto, yo siempre esta serie puedo planteármelo de la igualdad. Acá, la dificultad que tenemos es que para poder hacer esta cuenta necesito que f pincho esté en L1. Y no siempre vale que si f está en L1, f pincho esté en L1. Eso lo discutimos en la clase pasada. Entonces, si f es tal que esté en L1 y que f pincho esté en L1, esta igualdad vale para todo punto de continuidad T. En todos los puntos T donde f es continuo, vale esa igualdad. Vale la fórmula de inversión. Necesito que f esté en L1, f pincho esté en L1, entonces si vale esas dos cosas, en todos los T donde la señal era continua, vale la igualdad de la fórmula de inversión. No es una cosa muy útil, no es algo que vamos a usar, entonces dije, bueno, lo salteo porque no lleva a cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a ser nuestra fórmula de Fourier discreta? Cuando nosotros queremos pasar al mundo discreto, necesariamente mi señal es finita. Está, no solamente, ni siquiera es que voy a un intervalo finito, voy a un sampleo finito. Entonces, mi señal ya va a estar definida en un intervalo finito, tengo un tiempo y sampleos finitos. Entonces, la versión discreta, la transformada Fourier discreta, va a discretizar esta expresión. ¿Está bien? Esto es lo que va a discretizar. Pero sin embargo, cuando estudiemos las propiedades, vamos a ver que las propiedades de la transformada de Fourier discreta tienen un estilo y una resemblan. ¿Es así? Bueno, no sé, diga. Tienen un parecido a las propiedades que estudiamos de la transformada de Fourier. Por eso se la llama transformada de Fourier discreta. Pero si bien lo que estamos discretizando nosotros es los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Sí? No. Vamos a hacerlo. Este es el mundo series. De acá para acá es series. Y de acá para acá es transformada. Pero abajo dice transformada de F. Pero es una notación. Si querés tachar esto, es una notación. Ok. Esta es la notación. ¿Está bien? CK. ¿Sí? Solamente para series de Fourier también se le pone ese quincho. Pero es el coeficiente de Fourier, se CK. Pero sobre la fórmula de inversión. No me queda claro hasta qué punto, o sea, qué me están diciendo, qué me dicen la transformada de Fourier si no vale cuando tiene el mundo discontinuo. O sea, si vos no podés reconstruir, eso sería la respuesta. No sé si entiendo la pregunta. Está clarísima la pregunta. Igual les compone. La cosa es que la fórmula de inversión, demostrar la fórmula de inversión es un problema técnico, si querés. La fórmula de inversión en series de Fourier, o sea, por esta convergencia, si bien no es sencillo, es razonablemente asequible conseguir resultados como los que si bien yo no llegué a demostrar ninguno, también hay notas, son cuentas más o menos complejas, pero razonables, como puede seguir en las fórmulas de inversión. Cuando uno pasa a la transformada y quiere ver esta igualdad en principio es bastante más compleja de alcanzar, de obtener que la que teníamos antes, pero se puede alcanzar razonablemente bien si se produce esta hipótesis que f esté en L1, que f pincho esté en L1 y que f sea continuo. No siempre, sin ninguna hipótesis no se alcanza nada. Como tampoco ahí arriba, sin ninguna hipótesis no se alcanza nada. La hipótesis, si querés, minimal, que sería que f esté en L2, que no es la minimal, pero digamos, razonablemente general, si f está en L2, esta igualdad vale en un sentido L2. En un sentido L2. La cosa es que si f está en L2, no quiero yo meterme con estas cosas tan matemáticas, pero hay un problema, que es que vos tenés esta definición. Si f está en L2, este integral puede no existir. Si bien la transformada de Fourier está bien definida. Entonces tenés una manera de definir la transformada de Fourier para porque no toda función que esté en L2 está en L1.
función está en L1 está todo bien, pero puede estar en L2 y no en L1 porque estoy integrando toda la recta. Entonces, ¿cómo se define la transformada de Fourier de una función de L2? Hay que meterse en una cosa un poco más complicada. No es tremendamente complicada, pero es un poquito más complicada. Entonces, si la E, y una prueba que si F está en L2, la F pincho sí está en L2. Y si F pincho está en L2, acá recuperas la F en L2. Entonces, en un sentido general de media cuadrática, todo vale bien. Es como que L2 parece ser el espacio natural, razonable para entender la transformada de Fourier. Pero, bueno, no toda señal vive en L2. Entonces, bueno, sí, aunque tu señal no vive en L2, igualmente te está diciendo una idea de la intensidad, porque estas son ideas de la intensidad. Si vos querés formalizar todo, sí tenés que irte a L2. Pero estas fórmulas no tienen sentido en principio porque esta integral así, en sentido de Lebesgue, no está definida si f' no está en L1. Pero de todas maneras se puede hacer. Sí, Y algo sí. tendría que- Dado la f en L2 se define. La cosa es que todo esto estamos hablando de teoría matemática. La compu no mira nada de todo esto. La compu mira lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, esto podemos tratar de mirarlo en un nivel más, lo que se diría sería en FIUBA. Es decir, bueno, la forma de Fourier está definida, vale, es igual, entendemos todo y nos tiramos por arriba, lo cual está perfecto. Y no digo que no es una crítica a FIUBA, me parece que es perfecto, eso yo. No puedo explicarle otras cosas a FIUBA, pero no, eso lo explica muy bien. Está bien, ingenieros que son muy buenos ingenieros. Entonces, está bien ahí no ponerle la llaga en la matemática fina, porque es difícil y no tiene sentido. El que le gusta la matemática como a mí, puede ir al curso de ecuaciones diferenciales. Ahí todos estos teoremas se dan con todo lujo de detalles. Se enseñan bien. Bien, se enseñan para matemáticos, que no es lo mismo que bien. A veces los matemáticos no podemos saber. Bien no es para matemáticos, no es bien para todos, es bien para matemáticos. Bueno. Entonces, ahora uno quiere pasar al mundo discreto. En el mundo discreto necesariamente tengo una señal definida en intervalo finito. Necesariamente. Porque no puedo yo samplear algo infinito. Voy a samplear algo finito y lo voy a samplear infinitos puntos. Entonces necesariamente estoy en algo finito. Como estoy en algo finito, mi mundo en realidad está más cerca de este que de este. Porque estoy en el caso del intervalo finito, entonces estoy en el caso de series de Fourier. Pero ahora tengo que discretizar. Sin embargo, lo que vamos a definir es esta operación que a f la manda f pincho. Que a f la manda f pincho. Entonces, en ese sentido, filosóficamente, se aproxima más a transformada. Entonces es un menjunje, que no es tan fácil como da mi mente. ¿Está bien? Vamos a tener tres cosas. La serie de Fourier, la transformada de Fourier y la versión discreta. La fast Fourier no es otra cosa nueva, es simplemente un algoritmo optimizado para calcular la transformada de Fourier. Nada más que eso, ¿sí? No aparece una cosa nueva. La fast Fourier es solamente un algoritmo optimizado para calcular la transformada discreta. Pero tenemos tres cosas: series, transformada, discreta. Entonces, la discreta es una discretización de la serie, pero como operación de mandar f pincho es símil a lo que estudiamos en transformada. No sé si aclaró, oscureció, pero es lo que hay. ¿Sí? Espero ver si con el uso nos pongamos un poco más cancheros, pero no es fácil. Yo me acuerdo la primera vez que estudié la transformada de Fourier discreta me generó una tremenda confusión. No entendía, porque yo discretizaba y me daba fórmula distinta, como yo quería hacer la cuenta yo. No me daba lo mismo que el libro. Era todo distinto, las constantes eran todas distintas, eran todo distinto. Hasta que entendí, después de un tiempo, que claro, esto en mis años tenía pelo todavía. Entonces, hasta que dije, no, claro, he parado. Estamos discretizando la serie, no la transformada. La serie. Y cuando pensás que estás discretizando la serie, ahí te das todas las fórmulas bien y te da maravilloso. ¿Está bien? ¿Estamos entonces? Bueno. Entonces, queremos discretizar esto. Vamos a ver cómo podemos discretizarlo.
Entonces, yo quiero hacer eso, pero quiero una versión discreta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo un sampleo de mi f en algunos puntos, lo que puedo hacer es hacer una suma de Riemann en vez de un integral. Es lo único que uno puede hacer. Entonces yo digo que el integral entre 0 y t de f de t por e a la menos 2 pi i k sobre t diferencial de t, esto va a ser aproximadamente. Ahora hago una suma de Riemann. ¿Cómo sería la suma de Riemann? Voy a tener una suma desde k, desde j igual 0 hasta n menos 1. Desde j igual 0 hasta n menos 1. A la f le evalúo los puntos, me queda f en tj. Acá me dice t como tj, me queda e a la menos 2 pi i k sobre t tj. Y tengo que multiplicar por el, poner el delta, ¿no? El delta lo tengo por acá. Acá es t sobre n. T sobre n. Entonces vamos a hacer una cosa. Acá vamos a poner un 1 sobre t, ya que después se me va a matar, ¿no? Entonces acá tengo 1 sobre t y acá tengo un t sobre n. Entonces este t y este t se van. Y tj, este tj que está acá, es j, t, dividido n. Y entonces este t con este t se van. Bueno, este es lo que nosotros llamamos f corchetito j. Entonces todo me quedó 1 sobre n por la suma desde j igual 0 hasta n menos 1 de f corchetito j, que es mi sampleo, por n a la menos 2 pi i sobre n k j. Bueno, solo para asegurarme, acá tengo yo la fórmula escrita. Bueno. Definición. Dado f en Cn, tengo un vector f en Cn. Este f, vamos a asumir que es un vector de la forma f de 1, f de 0, perdón, f de n menos 1. Tengo el vector, que es mi sampleo de mi función. Se define la transformada de Fourier discreta, o DFT, depende si lo quieren poner en castellano o en inglés, como f gorrito en K y tomamos esta forma. Normalmente no se pone 1 sobre n en la definición, no importa, es una normalización. Total, después uno tiene sí que recordar que después para reconstruir tiene que de alguna manera tener en cuenta eso, pero se pone una suma desde j igual 0 hasta n menos 1 de f
J por n a la menos 2 pi sobre n k. Y esa es la transformada de Fourier discreta. Se llama transformada de discreta, en realidad estamos aproximando la serie. Temas históricos, algunos son. Porque de alguna manera, si bien estamos discretizando la serie, filosóficamente se aparece más a la transformada que a la serie, porque vos le das una señal f y te volvés una transformada. Entonces, vos dando la f, te devuelve un f gordo. En cambio, cuando estás haciendo la serie, no estás pensando en la serie como una transformación que da una f, te devuelve una serie de coeficientes. Estás pensando en la serie, se piensa distinto. No pensás como una transformación de una función a otra función. En cambio acá, en la versión discreta, está diciendo, pedazo, mis funciones ahora son vectores, y me da un vector, te devuelvo otro vector. Entonces es una transformación. ¿Está bien? Pero eso, más que nada, un motivo histórico se llama así, y para mí eso pedagógicamente genera mucha confusión, pero que estoy tratando de salir de este embrollo, que es que la transformada de Fourier discreta, en realidad discretiza la serie, pero se asemeja a la transformada. Entonces eso genera un poco de confusión. ¿Está bien? Sí. Yo tengo una consulta. Sí. Entonces, esa función te devuelve un vector del mismo tamaño. Sí. ¿Qué te devolvería, por ejemplo, la primera coordenada? O sea, ¿qué representa cada coordenada de ese vector? Bueno. Hay que reinterpretar de vuelta que es la señal, pero la primera coordenada lo que te va a demostrar es este vector, que en realidad este vector tenés que pensarlo como un sampleo de una señal. Cuando vos miras toda esa señal, ¿con qué intensidad aparece la frecuencia cero? Este nuevo vector está diciendo a este vector, que en principio es un vector, pero el vector no lo pienses como un objeto estático en Cn. Pensá que ese vector es un sampleo de una señal, esa señal tiene unas oscilaciones. Entonces, cuando transformaste el coordenada 0 del siguiente vector, te dice la intensidad con que la frecuencia 0 aparece en la señal original. El f hat 1 te va a decir la intensidad con que la primera frecuencia aparece en la señal original. Entonces, siguiendo. Vos tenés que pensar, porque esto es un punto porque ahora uno piensa esto como un vector estático en serie, pero no, esto es un muestreo de una señal dinámica. ¿Sí? Bueno. Ya es casi la hora, así que vamos a parar acá. La clase que viene vamos a estudiar estas propiedades.